Leemos entonces en Apocalipsis capítulo 2 a partir del verso 12. Dice el mensaje a la iglesia en Pérgamo. ¿Amén? Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción de su Espíritu Santo. Amén. Y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí lo que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas, las que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Amén. Gloria al Señor. Bueno, este es el tercer mensaje, la tercera iglesia a la cual el Señor le habla de las 7 iglesias, ¿verdad? A las cuales lleva un mensaje. Y comienza el Señor con su valoración a la iglesia. Y lo primero que le dice es que retiene su nombre. Ellos no han rehusado de opinión sobre su persona. O sea, esta iglesia, a pesar de todo, en contra de todas las influencias corruptas de su alrededor, porque dice también que mora donde está el trono de Satanás. A pesar de todo eso, ellos todavía se aferran a la verdad. Amén. En segundo lugar, les dice que se aferren a la verdad a pesar de poner en riesgo sus propias vidas, y les menciona a su testigo fiel, que se llama Antipas. Este nombre de Antipas significa contra todo. El Señor les recuerda, así como Antipas, ¿verdad?, que fue esa semilla que quedó allí, fue muerto porque retuvo su nombre. Antipas contra todo se mantuvo firme y fue muerto de una manera horrible, desastrosa. Dice la palabra que él fue asado dentro de un toro de bronce. Amén. Entonces, este fue el precio que tuvo que pagar por ser fiel a la doctrina de Cristo. Tuvo que mantenerse firme contra todo, como lo dice el significado de su nombre. Pero ¿puede una iglesia ser fiel y tolerar el pecado al mismo tiempo? Ahora, Pérgamo se aferró al nombre de Cristo, pero toleró el pecado. Amén. Entonces, aunque los miembros de la iglesia de Pérgamo se habían mantenido fieles a Cristo, el Señor les dijo: tienes algunas cosas de que arrepentirte. Amén. Y encontramos en el verso 14 que les dice que tiene contra esta iglesia, que retiene ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. No nos vamos a detener mucho en describir quién era Balaam, pero sí su doctrina, en qué consiste. Y dice que esta doctrina consiste en el intento erróneo del hombre querer servir a Dios mientras satisface sus intereses personales.
Balaam fue conocido como, o es conocido como un profeta asuelto, porque la palabra dice, esta historia la encontramos en Números 24-25, y la palabra dice que él intentó utilizar los dones que Dios le había dado para fines ilícitos. O sea, él aceptó el contrato que le hizo el rey Balac para causar tropiezo a los israelitas. Él, queriendo vender sus dones, el Señor no permitió que el mal dijera la tierra de Israel. Y en 3 intentos el Señor puso en su boca bendiciones. Cuando ya él vio el fracaso, hace un plan para hacer pecar a los israelitas y lograr que de esta manera ellos mismos causaran la maldición. ¿Amén? Entonces, este profeta ayudó, o de alguna manera causó tropiezo para ellos. ¿Cómo? Utilizando la seducción. Amén. Él llevó a estos israelitas a conocer mujeres moabitas y medianitas para que lo tentaran y a tener relaciones sexuales y a participar en rituales espirituales. Y de esta manera el pueblo de Israel se corrompió. Entonces, de esta manera, él pudo lograr que ellos lograran combinar la adoración que tenían al Dios único y verdadero con los dioses falsos. Y asimismo lo hizo con los líderes de la congregación. Entonces, los israelitas no solo cometieron fornicación física, sino también espiritual. Teniendo un solo Dios, se fueron en busca de otro. Y la inmoralidad sexual siempre va de la mano de la idolatría, porque siempre van juntos. En la Biblia encontramos la definición de esta herejía, y la primera de ellas la encontramos en 2 de Pedro 2:15, la cual nos dice: han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio por la maldad. Este hombre, o este camino de Balaam, es la elección de promover la falsedad por motivos económicos. Amén. Encontramos también en Judas capítulo 1 verso 11 que nos dice: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Quiere decir que la disposición de este hombre a acomodarse a las creencias paganas por codicia es el peor error que puede cometer un cristiano una vez que conoce la verdad. Amén. Y encontramos también en Judas capítulo 1 verso 4 que dice de la siguiente manera: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Esto también refiere a aquellos impíos que convierten la gracia de Dios en libertinaje. Y esta es una de las características de los falsos maestros en las iglesias para convertir la libertad de Cristo en un libertinaje. Amén. Entonces vemos que esta doctrina ya estaba en la iglesia de Pérgamo. No todos estaban reteniendo la doctrina de Cristo. No todos estaban apartados del mundo tampoco. No todos eran fieles a Dios. Algunos de la iglesia estaban metidos en una relación de adulterio con otros ídolos. Velemos, amados, porque hoy se vende a los cristianos que no hay nada malo en cooperar plenamente con el mundo y seguir sirviendo a Dios. Y con esto lo que se quiere es que los cristianos olvidemos que estamos llamados a ser separados y santos. Amén.
Esta doctrina de Balaam hace que los creyentes sean indistinguibles del mundo incrédulo. Hace que nos hace creer que un poco de pecado no hace daño, porque somos salvos por gracia y ya nosotros tenemos la salvación segura, y entonces no dice la palabra que un poco de levadura leuda la masa. Amén. Una persona que sigue esta doctrina está dispuesta a comprometer sus creencias por motivos económicos y actúa para permitir comportamientos pecaminosos a fin de obtener un beneficio personal o incluso participar de ella. Amén. Entonces, de esta manera, en términos prácticos, hoy vemos muchas iglesias cómo comprometen el evangelio, así como la enseñanza de Balaam, comprometen sus convicciones por motivos de popularidad, otras por dinero, otras por gratificación sexual, otras por beneficio personal. Y su actitud es aquella que trata el pecado como algo sin importancia. Además, el Señor nos enseña a través de su palabra que nosotros fuimos apartados para ser santificados por su palabra. Amén. Y esa fue la oración que él hizo por sus discípulos y por nosotros en el Juan capítulo 17, ¿verdad? En el capítulo 17, donde el Señor nos ora por nosotros para que su palabra nos santifique. ¿Cómo nosotros podemos de alguna manera dejarnos arrastrar por una doctrina como esta, en la cual estamos deshonrando y menospreciando el sacrificio que él hizo por nosotros? Amén. Vemos entonces iglesias el día de hoy con estas personas con el espíritu de Balaam, como esas iglesias de la prosperidad, donde enseñan al creyente que tú mereces tener todo, que si no tienes riqueza es porque estás en pecado, y si tienes es porque estás bien con el Señor, y nada más alejado que la palabra del Señor que esa idea. Amén. Nosotros no nacimos para ser ricos ni para ser populares. Nosotros nacimos para depender del Señor. Lo más honroso que nosotros podemos hacer con nuestras vidas es ponerlo en las manos de Dios y depender plenamente de Él. Darle gloria a Dios por lo que tenemos, sea poco, sea mucho. Y si vamos a ser popular, que sea para la gloria de su nombre. Amén. Además, continuando ya con el verso 15, el Señor les dice que se están dejando seducir. Y les dice puntualmente el verso 15, y también tiene a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Esta doctrina es una corriente religiosa y filosófica que viene de los gnósticos, la cual se centra en el conocimiento como vía para la salvación. En lugar de basarse en la fe y en la autoridad de la iglesia, enfatizan la experiencia espiritual y el autoconocimiento. Según esta doctrina, el cuerpo y el alma no tienen interacción mutua. Es decir, mientras que el cuerpo puede dedicarse por completo, el alma puede dedicarse por completo a Dios, el cuerpo se puede dar rienda suelta a toda clase de apetito. Y dice, somos salvos en Cristo, no nos pasa nada si nos vamos al antro, si vivimos una vida libertina, porque la vida es una y hay que vivirla. ¿Cuántos han escuchado esta frase? Amén. Pero la Escritura nos dice que esto no es así. Cuando se profana el cuerpo de un cristiano, se viola algo sagrado. Porque el creyente puede ser considerado sacerdote de su propio templo, pues es santuario particular
donde él sirve a Dios y se aparta de todo para no profanarlo. ¿Amén? Y el Señor nos habla en 1 Corintios 6, 19, donde dice: ¿o acaso ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Ciertas corrientes de hoy en popularidad, como el feminismo, por ejemplo, le da derechos a las mujeres para que usen su cuerpo como ella elija. Y con esta idea también defiende el derecho al aborto libre. Su enseñanza, como vemos, la enseñanza de los nicolaitas, es una enseñanza que pervierte la gracia, conduce al libertinaje. Ellos malinterpretan la gracia de Dios como un permiso para pecar libremente, en lugar de verla como un medio para vivir una vida de santidad y de justicia. Los nicolaitas enseñaban a sus discípulos, o enseñan porque todavía siguen infiltrados, ellos enseñan a sus discípulos que pueden ser discípulos de Cristo y ser mundanos, o sea, como nosotros lo llamamos por allí, cristianos carnales, es decir, cristianos que viven exactamente igual al mundo, siguen sus mismos deseos, siguen sus mismas convicciones, algo así como dice Pablo a los Efesios en Efesios 2:2, siguiendo las corrientes de este mundo. Por eso nos dice, no ayuda para que nos distingamos del mundo. Y la palabra también nos dice que nosotros somos sal de esta tierra, ¿verdad? Entonces el apóstol Juan escribe que la reprensión llega a la iglesia de Pérgamo por tener en medio de ellos falsos maestros que enseñan esta doctrina aborrecida por Cristo. ¿Por qué? Bueno, porque Cristo nos ha enseñado en su palabra que el que Él ha llamado lo va a santificar progresivamente por medio de la palabra. Entonces, el cristiano debe velar, debe luchar, debe perseverar en su santificación progresiva. Eso es lo que busca Dios de nosotros, con el fin de que Él sea glorificado delante de los hombres. Amén. Entonces, esta carta a la iglesia de Pérgamo es una advertencia atemporal para nosotros, para que estemos atentos de lo que Satanás está haciendo para seducirnos al pecado. Cuando el Señor dice: yo conozco bien dónde moras, Él sabe también dónde estamos nosotros. Estamos en un mundo de libertinaje, ¿verdad? Donde vemos homosexuales, donde vemos pecado de las mil maneras. Y nosotros no estamos ajenos a este mundo. Ahí está la cultura, que también hay idolatría y muchas cosas escondidas detrás de la cultura, que si nosotros nos ponemos a seguir el mundo de acuerdo a ella, igualmente podemos caer en esta seducción. Entonces, esta carta es una advertencia que el Señor nos está haciendo para que velemos. El Señor los acusa a ellos de tolerar el pecado entre ellos. No es simplemente que tengan pecado, sino que lo toleran y no han hecho nada. Yo me puedo imaginar, tal vez ellos dirían: no lo vamos a correr por amor puede ser que lo hayan perdonado, puede ser por ser tolerantes con la cultura y digan: no tiene nada de malo que adoren al César y también que adoren a Dios, o no tiene nada de malo que yo los acompañe un rato por respeto, por responsabilidad, porque yo soy de esta comunidad. Pues no, el Señor nos está alertando que no debemos dejarnos arrastrar por los valores de este mundo, ¿ven? Ni por amor, ni por tolerancia, ni por nada que vaya contra lo que la palabra nos enseña, ¿ven?
Dice el Señor, dice el mensaje, si toleras el pecado, Jesús no te tolerará. Esta afirmación de Jesús de que hará guerra contra quienes no se arrepientan debe aterrorizarnos, porque fíjense, Él no solamente está exhortando o haciendo reproche a los que tienen la herejía y a los que lo siguen. El reproche es para la iglesia en general. Allí debemos velar también el cuerpo directivo, ¿verdad? Porque nosotros debemos allí colocar o poner en práctica la disciplina. Amén. Nosotros no podemos hacernos vista gorda cuando estamos evidenciando una situación errónea o una situación que pone en peligro la santidad de la iglesia, porque nosotros debemos velar por la santidad de la iglesia. Amén. Amén. Entonces el Señor les recuerda lo que dice el autor de Hebreos, y voy a leer puntualmente lo que dice Hebreos 10, del 26 al 31. Dice la palabra así: porque si pecamos deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y un fuego consumidor que devorará a los adversarios. Cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo pensáis merecerá quien pisotea al Hijo de Dios, profana la sangre del pacto con la cual fue santificado e insulta al Espíritu de gracia? Porque conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo pagaré. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Amén. Aquel que dice ven a mí, también le dice apartaos de mí, amado. Velemos porque tentar a otros a comprometer su santidad como Balaán y los Nicolaitas es una grave ofensa al Señor. La iglesia está llamada a defender la santidad cuando Satanás ataca internamente, es decir, que ataca la mente y el corazón de los creyentes. El verdadero cristiano, la doctrina debe resultar de una vida santa. No podemos separar lo que decimos acerca de Cristo de la forma como vivimos nuestra vida terrenal. O sea, no podemos decir somos cristianos y andar libertinamente haciendo con nuestra vida lo que queremos, ¿verdad? El Señor quiere que su iglesia se mantenga firme en su palabra y que confronte a quienes no lo hacen. No debemos ignorar las doctrinas falsas dentro de la iglesia, amén. Pero aún más, o sea, el Señor nos advirtió desde siempre que venían falsos maestros, falsos profetas, ¿verdad? Debemos prepararnos, debemos estar capacitados para que podamos discernir y reprender cuando esta situación se presente. Pero debemos ser más cautelosos todavía con quienes dentro de la iglesia intentan constantemente adaptarse a las últimas ideas culturales. Amén. Recordemos que la disciplina eclesial existe para defender la gloria de Cristo y su verdad, y también para proteger al pueblo de error y de sus consecuencias. Todos somos responsables de la salud de la iglesia. Acuérdense que si un miembro de nuestro cuerpo se duele, todo el cuerpo se duele. No podemos ser independientes, debemos abandonar esa forma de expresarnos cuando decirme, él le va a rendir cuenta a Cristo. Ciertamente, todos le vamos a rendir cuenta a Cristo, pero a veces nosotros tomamos la decisión de dejarlo, pero resulta que corremos el grave peligro de que ese poquito de levadura leude la masa y toda la iglesia se enferme, y el Señor nos va a demandar por eso, amén. Debemos velar. Entonces no olvidemos que el diablo solo tiene 2 maneras de aproximarse. Una es buscando que usted se doblegue bajo la hostilidad y la persecución, o
La otra es tentándolo o arrastrándole hacia algo peligroso. Y no es nuevo, amado, porque encontramos en Génesis cómo Eva se dejó seducir por la serpiente, ¿verdad? Satanás usó la serpiente. Y de esta manera Satanás se acerca como un león rugiendo o como un ángel de luz. Solamente está advirtiendo el Señor esta noche que debemos velar, porque ya nosotros tenemos como ejemplo a los mártires, ¿verdad?, que murieron en tiempos de persecución, pero en esta oportunidad el Satanás no está atacando la iglesia con violencia, no está atacando la iglesia con hostilidad, la está seduciendo a través de los valores del mundo, y está utilizando a este tipo de personas para que de forma inteligente, con un engaño sutil, hagan que la iglesia ceda ante los valores del mundo, pasando por alto los valores de Dios. Entonces, el mensaje esta noche a la iglesia es: no cedas, niégate a ceder, no cedas ante el mundo. Amén. El reproche de Cristo a Pérgamo era porque habían cristianos que estaban formando parte de estas prácticas pecaminosas y se habían dejado seducir por el mundo. Estaban participando en una unión mixta. Le pertenecían a Cristo, pero ahora lo habían abandonado en pos de otro. Y habían consentido entrar en una relación con el mundo. El Señor nos guarde, amén. Amén. La iglesia de hoy día está en esta condición. Muchas iglesias se valen de la supergracia como un permiso para pecar, porque donde hay pecado sobreabunda la gracia. Eso es lo que dicen, amén. Y algunos creyentes están enamorados de su libertad en Cristo y ven esto, de hecho, que ven el pecado o la discusión del pecado como una imposición legalista y anticuada, a pesar de la declaración del Señor en Santiago 4:4, donde dice que la amistad del mundo es enemistad con Dios, y cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Hoy día la iglesia se esfuerza enormemente por asemejarse lo más posible a la cultura. Muchas iglesias son indistinguibles de una sala de concierto y de teatros del mundo. Imitan meticulosamente las tendencias de la cultura y están desesperadas por parecer relevantes y modernas. Pero nosotros no estamos llamados a ser populares, amén. El resultado es una iglesia que busca complacer al pecador, pero no a Dios. Y mucho menos le causa temor. Es un espectáculo construido totalmente a la imagen del mundo pagano y enfatizan la experiencia física y emocional, no la adoración espiritual, la afirmación superficial, no la convicción, el sentimentalismo, no la teología, el entretenimiento, no la edificación, y la frivolidad, no la solemnidad. O sea, es una iglesia para el mundo, no para Dios. Peor aún, son iglesias donde no se habla del pecado, se hacen de la vista gorda y tratan los problemas así superficialmente, como problemas cotidianos, pero nunca reconocen la presencia y el daño destructivo del pecado, ni mucho menos lo reconocen como una ofensa a la santidad de Dios. Es una cultura eclesial terapéutica, diseñada para que los pecadores se sientan cómodos, bienvenidos y validados a cualquier precio.
por ceder ante el mundo, ante los valores del mundo, están comprometiendo sutilmente el Evangelio. En nombre de la mentalidad abierta, en nombre de la tolerancia, incluso en nombre de construir puntos en común. De esta manera, la iglesia se pervierte. ¿Amén? Vemos entonces que en Apocalipsis 2, en estos versos 14 y 15, el Señor resalta la gran debilidad de esta iglesia y resalta que en nombre equivocado del amor y la tolerancia se negaron a expulsar a quienes mantenían estas falsas doctrinas. Suena muy seductor, amados hermanos, suena muy seductor la iglesia de puerta abierta. Esa de donde vengan todos tal como son, pero cuando esto se lleva al extremo se convierte en una mezcla de verdad y error, en una mezcla de pureza e impureza. Y tarde o temprano el mal se extiende de modo que el pecado ya no parece pecaminoso. Y una iglesia donde el pecado no se considere, no es útil, no sirve, porque si la iglesia va a pasar por alto el pecado, ¿cuál es el fin? ¿Quién se va a arrepentir? Si estamos llamados a arrepentirnos todos los días de nuestra vida. Tolerar este tipo de doctrinas diabólicas dentro de la iglesia, lo único que produce al final es la destrucción de la propia iglesia, pues pierde su identidad, su propósito y el plan de Dios para ella. Este pasaje nos ayuda a comprender la falsa enseñanza de Balaam y de los Nicolaitas, porque en realidad estas enseñanzas lo que apelan es a los deseos de nuestro corazón. Nuestra naturaleza humana anhela estas cosas y es eso precisamente lo que aprovechan los falsos maestros. La falsa enseñanza puede sonar atractiva, promete libertad, pero el resultado es que nos alejamos de Jesús. Hoy día vemos iglesias, amados hermanos, donde practican o existe un coach, o sea, ellos practican el coaching, se llama, esa es una herramienta gerencial de acompañamiento. En el mundo empresarial sirve para aquellas personas que actúan como líderes motivadores para impulsar la productividad, para impulsar a las personas, a los trabajadores a alcanzar las metas. Pero en el mundo cristiano el peligro es que estas personas, así como Balaam, hacen el trabajo a sueldo. Amén. Las personas la contratan para ser aconsejados y lo más peligroso es que lo hacen bajo su propio conocimiento, no sujetos realmente a la palabra de Dios. Y muchas veces estos consejos van más apegados a la psicología que a la palabra de Dios. Y resultan en palabras motivadoras como tú puedes, tú eres fuerte, tú eres valiente, tú eres un hijo de Dios. Pero nunca le dicen, humíllate delante de tu Señor, pídele a Él que te ayude, el Señor te puede ayudar, el Señor es nuestra fuerza, el Señor es nuestra ayuda, el Señor es quien nos levanta, así como lo saludé en el Salmo 46, Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza, ¿verdad? Este tipo de personas que actúan como coas reciben un pago por ese trabajo. Amén. Encontramos también estas iglesias donde vemos, se llaman libres, o iglesias de libertinaje, donde el cristiano no se distingue del mundo. Amén. Sus líderes no se esfuerzan por hacer ver la diferencia entre sus reuniones con las fiestas del mundo. Ellos tienen hasta orquesta, contratan músicos
Y ellos lo que buscan es hacer un show totalmente parecido a los shows que encontramos en el mundo pagano. Amén. Estos son los tipos de líderes de los cuales el Señor nos está diciendo que velemos y que no nos dejemos arrastrar por las corrientes del mundo. El mundo hoy, más que nunca, en el mundo hoy encontramos más que nunca líderes o personas como los nicolaitas. Ellos son una corriente que también se les ha conocido como humanistas. Entonces, bajo esta humanidad, lo que pretenden es que tú aceptes a la persona como es y le digas, Dios te ama como tú eres, y no le des el mensaje como debes dárselo. Dios te ama, pero debes corregirte. Dios te ama, pero no te quiere como tú eres, porque Él quiere que tú seas como manda su palabra, que tú vivas en santidad, que te conviertas, que te arrepientas de tus pecados y que camines como Él quiere que tú caminas. Eso es lo que el Señor quiere. Pero este tipo de iglesias con este tipo de doctrina siguen la corriente del mundo porque ellos tratan de acomodarse para ser aceptados y por miedo al rechazo o a la condenación se adaptan y ceden cada día más a la cultura, ceden cada día más a los valores del mundo y se pierden en las tinieblas, arrastrando a todo aquel que lejos de tener una relación con Dios o un conocimiento verdadero, se deja arrastrar. El Señor nos llama hoy la atención, debemos escudriñar la palabra, ¿no? Debemos conocerle más, que el Señor nos dé, pedirle que nos dé sabiduría, que nos dé el Señor ese discernimiento para poder detectar cuando estamos frente a un maestro de estas doctrinas, amén. Cuando estamos frente a un profeta falso, nosotros tenemos la palabra para filtrar todo lo que cualquiera venga a decir en nombre del Señor. Pero si la desconocemos, somos instrumento fácil del enemigo, ¿verdad? El Señor quiere que su iglesia se prepare. Fíjense, les voy a leer lo que dice la palabra del Señor en 2 de Pedro, en su versículo 2, en su capítulo 2, versículos del 20 al 22. Y dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellos, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberle conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Amén. Ese es el llamado de atención que hace el Señor hoy a la iglesia. Amén. Él lo hizo para Pérgamo y está vigente para nosotros hoy. Una vez conocimos a Cristo, mantengámonos firmes, no volvamos atrás. Yo recuerdo tanto los estudios de Hebreo y preparaba el estudio y lo recordaba más. El Señor, no perdamos esta salvación tan grande, amados hermanos, luchemos, sigamos adelante con Cristo, preparémonos cada día más. No permitamos por acomodarnos a nadie, al mundo ni a nadie, ni por dinero. Nada vale más que nuestra salvación, amén. Estar con Cristo. Entonces, de esta manera, el Señor animó a los líderes y a todos los miembros de la iglesia, los anima a enseñar y a aferrarse a la sana doctrina. Es el énfasis de este pasaje. No abandonemos la sana doctrina. Así como Antipas, aferrémonos, ¿no?
contra todo. Sabemos que no es fácil, que es una lucha difícil, pero tenemos al Señor, amén. Jesús los llamó, el que tenga oídos que oiga. Quiere que conozcamos la verdad para que podamos obedecerla. Nos llamó a ser verdaderos cristianos en un mundo oscuro. Debemos ser luces en el mundo y hay grandes recompensas, porque más adelante dice que le dará del maná, ¿verdad? Del pan del maná, y que nos va a dar una piedrecita blanca. Bueno, todos los mensajes hace un reproche, pero luego le hace una promesa. Nosotros aquí tenemos la promesa de una piedrecita blanca con nuestro nombre, del pan del maná, y de esta manera, amados, si nos llaman de mente estrecha, bueno, tomémoslos como un cumplido y mantengamos el rumbo, ¿verdad? Firmes en el camino del Señor. Seamos tan estrechos como la verdad de Dios y tan amplios como la gracia de Dios. Dios nos ayude a mantenernos firmes en el Evangelio y a no ceder en esta era tan transigente. Amén. Vamos a orar, amén. Señor, damos gracias, mi Dios. Agradecemos, Padre, por tu